Bueno, estamos de regreso, líderes, en esta maravillosa jornada y en esta aventura espectacular que se llama nivel intermedio de la certificación internacional de liderazgo. Estamos tratando temas maravillosos y bueno, como siempre, les digo, no pierdas la oportunidad de tener tu libreta, tu agenda, tus apuntes, reflexiona, haz la tarea, haz las preguntas de evaluación y las preguntas de discusión, porque en la medida que tú comienzas a escribir cada una de esas cosas que se te están preguntando, cada una de esas cosas que tú estás sacando de tu interior, te haces vulnerable contigo mismo en primer lugar. Y una vez que te haces vulnerable contigo mismo, entonces puedes de alguna forma mejorar de manera asertiva el liderazgo. Seguimos tratando entonces el tema de las relaciones y vamos a entrar ahora en un proceso de enseñanza mediante el cual vas a aprender a invertir en otras personas. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a invertir en otras personas? Los líderes invierten en su equipo de trabajo, en sus discípulos, en sus seguidores, tiempo, talento y dinero. Imagínate cuando entres en el plan de multiplicación, imagínate cuando entres en el plan para formar esos 100,000 líderes en la primera etapa que vamos a formar en toda Iberoamérica. Imagínate cuando tú puedas de alguna manera encontrar la posibilidad real de poderte multiplicar y de poder vaciarte en otras personas. ¿Crees que realmente eso no te va a costar sacrificio? ¿Crees que simplemente eso va a ser agarrar y llamarlos por teléfono y no vas a tener más nada que hacer? ¿Crees que eso no va a tener o no va a demandar de ti ningún tipo de inversión adicional de tiempo, talento y dinero en otras personas? Te garantizo que sí, porque vas a tener que estar pendiente, vas a tener que estar atento de ellos, vas a tener que estar observando cómo se comportan y cómo se desenvuelven. Y yo creo que en la medida de tus posibilidades, mientras más entiendas que el proceso de multiplicación va a llevarte a conseguir que seas un mejor líder, tú vas a poder también optimizar al máximo los recursos que vas a invertir en cada una de esas vidas que se van a convertir en liderazgo. Quiero hablarte brevemente de un resumen de lo que hemos estado hablando en materia de relaciones, ¿ok? El fundamento de nuestras relaciones fuertes y significativas, hasta ahorita hemos hablado de, estamos preparados para las relaciones, estamos dispuestos a enfocarnos en los demás, podemos desarrollar confianza mutua, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero ¿qué ocurre cuando conoces a las personas y aprendes a invertir en ellas? Es lo que vamos a desarrollar ahora. Qué bella esta gráfica. Aquí vemos a tres personas totalmente diferentes que están viendo que millones de rostros que les están pasando por delante de la cara. ¿Y por qué te traemos o por qué te traigo esta foto? ¿Por qué te traigo esta imagen? Porque de alguna manera nosotros vamos a tener en el plan de multiplicación cientos de líderes que de alguna manera van a conectar con nosotros. O van a conectar con alguno de nosotros o con personas que están mucho más arriba. Inclusive personas que yo no conozco. Por medio de ustedes van a poder conectar conmigo. Cada una de esas personas representa una vida, cada una de esas personas representa un sueño, cada una de esas personas representa una manera diferente de ejercer el liderazgo, un método diferente de llegar hasta la meta, una manera diferente de entrenar, una manera diferente de expresarse. ¿Qué vas a hacer entonces con cada uno de ellos? ¿Los vas a querer estandarizar? ¿Los vas a querer meter como en una botella donde todos saben igual y todos tienen el mismo color? Es muy complicado. Mira, ¿qué es lo que ocurre entonces en primer lugar, verdad? Para poder invertir en las personas. El primer principio es el principio de la huerta. Todas las relaciones necesitan ser cultivadas. Nadie puede relacionarse con nadie simple y llanamente porque así lo desea. Es decir, que tú llegas y dices, bueno, mucho gusto, Juan Carlos Calderón, a partir de ahora nos vamos a relacionar, vamos a ser amigos y nos vamos a llevar buenísimo. Eso no existe. Tú vas a tener que cumplir con ciertas cosas y vas a tener que cultivar las relaciones, vas a tener que cultivar tus amistades y vas a tener que cultivar ese círculo íntimo de liderazgo que te va a permitir construir y desarrollar a través de tu propósito una gran visión. Lo primero que tienes que desarrollar es el compromiso. ¿Compromiso con quién? Compromiso con las personas. Debes de comprometerte con cada uno de ellos. Debes de dar el mayor estímulo y el mayor hincapié en que cada una de esas personas sientan que tú estás comprometido en primer lugar con tu propósito y tu visión, pero que tú estás comprometido con todos y cada uno de ellos para que ellos alcancen su propósito y puedan convertirse en líderes a todo nivel y puedan desarrollar su máximo potencial. Debes desarrollar la comunicación, debes de poder establecer canales de comunicación que te permitan relacionarte directamente con esas personas, canales de comunicación de ida y de vuelta que de alguna manera te conviertan en alguien que siembra en esa persona y a través de esa siembra que tú haces en esa persona cosechas inmediatamente esos vínculos conectores que te hacen que la relación fluya de lado y lado. Debes de mostrar interés por las personas y mostrar interés por las personas creo que a lo mejor es una de las cosas más difíciles que se pueden ver en el liderazgo, porque las personas, acuérdate que estábamos hablando en las clases anteriores que no le importa cuánto tú sepas ni cuál es tu currículum, a las personas lo único que le interesa es saber que tú les importas y mostrarle interés es mostrarle
es mostrarle a esas personas la sensación de que tú les importas, que sabes cuál es su nombre, que sabes cuál es su apellido, que sabes cuáles son sus problemas, que estás atento a sus cosas, que conoces sus realidades, que podrías inclusive tenderles una mano, aún inclusive sin necesidad de que ellos te la pidieran. Debes de tener recuerdos y debes de cultivar recuerdos, debes de trabajar en recuerdos. ¿Recuerdos de qué? De que las relaciones las vas a tener que invertir en las personas en recuerdos para que de alguna manera tú puedas mañana traer a memoria cosas buenas y maravillosas que te pasaron con esas personas. Quizás en tu familia tú tienes grandísimos recuerdos o maravillosos recuerdos, fiestas de Navidad, no, lo que pasa es que en casa de mi mamá todos los cumpleaños se celebraban de esta manera. Bueno, de alguna manera tú vas a tener que fijar una metodología para tener recuerdos con las personas con las cuales tú te relacionas y vas a tener que establecer momentos para que esas personas recuerden ese momento y digan, wow, vale la pena tener algún tipo de relación o algún tipo de vínculo y vas a tener que invertir en su crecimiento. En último lugar, vas a tener que invertir en su crecimiento y vas a tener que darle a ellos la oportunidad de crecer. Tú sabes que es una mezquindad absoluta, que es una mezquindad que los líderes actuales cometen. No permiten que las personas que están a su alrededor crezcan, no permiten que las personas a su alrededor se desarrollen. Y eso hace que las personas se frustren, se traumaticen, que las personas no quieran crecer y se sientan todo el tiempo que no vale la pena seguir avanzando, que no vale la pena seguir desarrollándose. Tú como líder tienes que a través de tu propósito hacer que las demás personas que están a tu alrededor puedan crecer, pero no solamente que puedan crecer, sino que además su crecimiento llegue a tal nivel que inclusive pudiesen llegar a superarte. Ahora, es difícil creer que una persona te puede superar cuando tu ego está muy grande. Es difícil creer que una persona te va a superar cuando tú te crees que eres el top 10 o la celebridad más grande que existe en materia de liderazgo. Pero ¿sabes algo? La humildad en el liderazgo te permite saber que siempre vas a tener que aprender de alguien y los buenos líderes siempre están en constante aprendizaje. Quiero traerles un personaje maravilloso que está en la Biblia. El personaje es Moisés, todos los conocemos. Hemos hablado de Moisés, bueno, harto conocido Moisés para todos nosotros y Josué. Josué era su edecán, era su lugarteniente, su segundo a bordo, era la persona con la que él compartía, era la persona con la que él era su discípulo, era su heredero, pero él no sabía que era el heredero. Era la persona en la que él se vaciaba. ¿Y sabes qué hacía entonces Moisés con Josué? En primer lugar, le dio ánimo, le decía, oye, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que tú puedes, yo te voy a dar la oportunidad, yo estoy convencido de que mientras tú vives conmigo y caminas conmigo, de alguna forma tú vas a poder ser un mejor líder. Le dio de su tiempo, lo acompañó, lo llevó, le pidió que lo acompañara, invirtió tiempo en él, le dio oportunidades de crecimiento, mientras las demás personas estaban en un status quo. Josué tenía un estatus delante de todo el pueblo de Israel y él podía de alguna manera ser reconocido como líder o como autoridad, producto de lo que Moisés le había dado a través del empoderamiento. Y saben qué hizo Moisés también, le dio su lealtad, le permitió ser leal y también le permitió cosechar lealtad. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos vaciarnos en otras personas y que de alguna manera nosotros podamos construir relaciones sólidas y estables que nos permitan establecer ese principio de la huerta, que nosotros podamos sembrar en personas semillas de grandeza, que podamos sembrar en personas semillas de propósito, que podamos sembrar en personas semillas de crecimiento y que esas semillas de crecimiento retoñen en algún momento y te garantizo que de esa cosecha tú también vas a ser bendecido. Quiero preguntarte, ¿cómo estás invirtiendo en las relaciones más importantes de tu vida? ¿Qué estás haciendo tú en materia de relaciones? ¿Estás invirtiendo en las demás personas? ¿Estás trabajando en las demás personas? ¿Te estás vaciando en alguien? ¿Has tenido la oportunidad de sembrar a través del principio del huerto esas 5 cosas que estábamos viendo anteriormente? ¿Has tenido la oportunidad o has hecho un esfuerzo? ¿Has hecho un esfuerzo por remembrar estas 5 cosas que están aquí, que te las voy a traer de regreso para que las veas? ¿Te has permitido sembrar en ellos compromiso, comunicación, interés, recursos y crecimiento? ¿Has hecho eso en tu equipo íntimo? ¿Has hecho eso con las personas que te rodean? Inclusive tus líderes lo hacen contigo, porque recuérdate que esto es un cuchillo que corta para los dos lados. Para mí es extremadamente importante que tú conozcas esa realidad y para mí es sumamente importante que tú sepas que no existe forma de aplicar ese principio si tú no estás dispuesto a sembrar en otras personas. ¿Cuál es el segundo principio? El segundo principio es el principio del 101%. Y usted pensará que este es el de la milla extra, ¿no? Pero el principio del 101% significa que encontremos cuál es el único 1% en el cual nosotros podemos estar de acuerdo y démosle 100% de nuestro esfuerzo.
Qué difícil es relacionarse con personas en las cuales nosotros no podemos tener ningún punto de encuentro. Qué difícil es encontrar personas, sobre todo cuando se debate, y estábamos hablando las clases pasadas sobre esos temas, ¿no? Que tú debatías sobre temas políticos, religiosos, preferencias sexuales o de algún tipo de igualdad de género. Eran unos temas extremadamente álgidos y por más que tú le quieras hacer entrar en razón o por más de que tú le quieras explicar tu verdad, él también tiene una verdad. Entonces, ¿qué tal si enfocarte, en vez de enfocarte en esos temas que son medulares en la relación, busca cuál es el verdadero punto de encuentro y dejas a un lado las cosas que te dividen, las cosas que te separan y comienzas a trabajar y a construir una relación y dejas que él piense lo que tenga que pensar y que él pueda sentir, voy a dejar a él que piense lo que tenga que pensar y de esa forma entonces poder construir ese gran imperio, ese gran emporio de relaciones que te hagan saludablemente poder conectar con otras personas. ¿Qué deberías de hacer entonces para hacer el principio del 100 por 1? Primero debes de preparar el fundamento de la relación, debes de encontrar cuál es ese 1% que te conecta, debes de evitar los conflictos innecesarios. Si tú consideras que lo que está diciendo la persona es un principio en su vida, es un valor fundamental en su vida, no discutas, no debatas con él, porque no lo vas a poder hacer entrar en razón. Reduce la probabilidad de crear enemistades. No te enfrasques en el conflicto. Busca puentes alternativos para poderte conectar y para poderte comunicar con esa persona. Saca el mejor provecho en una situación difícil. En medio de la situación difícil, para la conversación con educación, con amor y dile, mira, yo creo que debemos de buscar qué es lo que nos une en lugar de encontrar qué es lo que nos divide. Porque lo que nos divide seguramente son muchísimas cosas. Lo que nos separa son muchísimas cosas, pero estoy seguro que si aplicamos este principio vamos a encontrar algunas cosas que estén en común. A lo mejor te va a parecer ridículo lo que te voy a decir, pero puede ser que a esa persona también le guste cocinar. Puede ser que a esa persona le guste cualquier tontería de las que a ti te gustan. Y en medio de esa conversación encontrarán situaciones afines que les van a permitir relacionarse de manera correcta. Y gana, mientras puedas, un posible amigo. Invierte todo el tiempo que tengas que hacer en esa persona, porque si logras hacerte amigo de una persona que piense diferente que tú, te vas a convertir en un verdadero líder. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, hay un pasaje aquí, los voy a poner en contexto, ¿no? Este pasaje que está en Hechos 10, 1 al 11 y el 24. Hay una escena en la Biblia, ¿ok? En ese capítulo que estamos hablando ahí, mediante el cual Pedro tiene que ir a hablar a casa de Cornelio. Cornelio era un hombre que no era judío, pero dice que era temeroso y piadoso de Dios. Él está haciendo sus oraciones diarias y se le aparece un ángel y le dice, recibe a un tal Pedro que va a venir a hablarte para acá. Mientras Pedro está orando en la mañana en su casa, él tiene una visión, en medio de la visión, en la azotea de su casa, un pergamino se desenrolla y entonces él le dice, Dios le dice, Pedro, dime qué ves, y entonces él dice que ve animales inmundos, y él le dice en la visión, bueno, mata y come, porque no llames inmundo lo que yo he purificado, ya no está entendiendo qué es lo que está pasando. Luego un ángel se le aparece y le dice, ve y agarra tu ropa, tu mochila, tu morral, y vete directamente a donde te voy a llevar para que prediques de Jesús en ese lugar. Lo increíble de esto es que cuando él llega a casa de Cornelio, y Cornelio era gentil, es decir, Cornelio no era judío, para los judíos estaba prohibido, ¿ok?, comer en esa mesa, en la mesa de los gentiles, pero también estaba prohibido predicarles, porque ellos creían que eran los únicos que tenían la verdad y que su Dios era el único Dios. Entonces, en medio de la conversación, él se acuerda de que Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he purificado, y dice que comenzó a hablarle de Jesús, y en la casa de Cornelio todos se convirtieron al Señor, y además ese día descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y él vivió en carne propia lo que significaba, de alguna forma, poder vivir el evangelio, no solamente desde el punto de vista judío, sino también desde el punto de vista gentil. Y eso, cuando él regresa a contarlo, me imagino que el resto de los discípulos le dijeron, tú te volviste loco, ¿cómo vas a explicarle donde Cornelio? Y él les cuenta esa gran historia. Le dice, mira, lo que pasa es que parece increíble, pero este hombre, cuando yo llegué para su casa, le echa toda la historia y mira, fueron bautizados igual que nosotros con el Espíritu Santo. Entonces Dios también pareciera que tiene un propósito con los gentiles. Ahora fíjate qué increíble, él encontró, o sea, Dios se le tuvo que presentar a Pedro, se le tuvo que presentar por medio de una revelación y mandarle un ángel para que fuera para casa de Cornelio, para que él fuera, porque él voluntariamente no iba a ir. Pero peor, le tuvo que decir a Cornelio, mira, va a venir un tipo para acá que se llama Pedro, porque él tampoco lo iba a recibir. Es decir, que al final, indistintamente de sus creencias, al final, indistintamente de sus convicciones, Pedro y Cornelio encontraron un punto en común, y ese punto en común fue Jesús. ¿Cuál es el punto en común que tú estás buscando en medio de las relaciones conflictivas, en medio de las personas que tienen principios inquebrantables?
¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro encontró un conflicto. ¿Por qué? Porque no se le podía predicar a los gentiles. Fue y encontró un punto de vista en común. Luego continuaron con la relación, es decir, se acercó a su casa, les predicó como si fuesen judíos, porque Dios le había dado la orden, y luego en ese lugar se estableció un lugar de predicación del evangelio. Es decir, que la influencia de Pedro, por medio de ese punto de acuerdo, se convirtió en un movimiento de crecimiento. Quiero hacerte una pregunta de discusión. Piensa en una relación importante en tu vida que realmente necesites mejorar. ¿En qué cosas pueden estar de acuerdo? ¿Cómo puedes usar esos puntos en común a manera de trampolín que te permita mejorar la relación? Te voy a regalar 15 segundos. Esto no es muy complicado, para que tú y tu facilitador se pongan ahorita juntos en contexto y puedan resolver esta pregunta de discusión. Listo, anotaste el nombre de esa persona con la cual no te quieres relacionar y vas a encontrar ese 1%. Recuérdate que la diferencia entre los líderes y los seguidores es la manera en la que se relacionan. Y si logras encontrar ese 1% que te une, en lugar de estar utilizando el 90% que destruye la relación, seguramente si aplicas el 100% vas a poder resolver el conflicto. La paciencia. Siempre le digo a todos los líderes en todas mis clases que nunca le pida a Dios paciencia. Porque si usted le pide a Dios paciencia, le va a dar algo que se la haga crecer, es decir, va a traer problemas, conflictos, dificultades, vicisitudes. Siempre va a conseguir de alguna manera algo que lo atormente para desarrollar paciencia. ¿Por qué? Porque el viaje con otros es más lento que el viaje a solas. Y tienes que desarrollar paciencia, líder, porque a medida que desarrolles paciencia te vas a dar cuenta que aunque tú quieras correr a 1000 kilómetros por hora, tu equipo, tus líderes, tus seguidores y todos los que forman parte de la visión, lamentablemente no van a poder correr a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque tienen que hacer muchísimas cosas, porque están igualito que tú cansados, porque tienen que realizar la parte operativa de lo que es tu gran visión. Tú lo único que tienes en tu cabeza es el capítulo final, pero ellos no. Ellos están creyendo en tu capítulo final y ellos están construyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, lo que va a terminar siendo eso que tú estás soñando en tu cabeza. ¿Cuáles son los pasos para cultivar la paciencia en las relaciones? Primero, comprenda que requiere tiempo y energía establecer una relación. Tú nunca vas a establecer una relación con alguien de la noche a la mañana, y de eso ya conversamos. Ponte en los zapatos de la otra persona, ya estés sensible a cómo siente. ¿Se acuerdan que ya lo vimos también en la clase pasada? Cómo nosotros hacernos vulnerables y aplicando el principio de la sustitución. Es decir, yo me pongo en tu posición y tú te pones en la mía. Recuérdate que todos tienen problemas, sin excepción. Y aunque quieran resolver y quieran tratar de ser muy, muy, muy buenos amigos, siempre van a tener problemas. Reconoce tus propias imperfecciones. Líder, ¿tú sabías que no eres perfecto? No eres perfecto. Y cuando tú reconoces que no eres perfecto, le das la oportunidad a las demás personas de también ser imperfectos para poder entonces, en ese espacio, darle oxígeno a las demás personas para que de alguna manera se confundan o se equivoquen y puedan ser corregidos. Y nunca te olvides que todas las relaciones tienen momentos difíciles. Todas, sin excepción, tienen algún momento de conflicto. Bien sea tu papá, bien sea tu mamá, tu hermano, tu esposa, tu amigo, tu jefe, tu vecino, tu compadre, ponle el nombre que tú quieras. Siempre, todas las relaciones de alguna manera van a estar expuestas o sometidas en algún momento al conflicto y vas a tener que saber manejar sabiamente el conflicto, porque para eso es que tú te estás convirtiendo en un entrenador de liderazgo. Quiero hacerte una pregunta. Supongamos que tú ahorita tienes 10 o 12 personas que estás entrenando producto del plan de multiplicación. Imagínate qué ocurriría cuando tengas 244, cuando tengas 500, a lo mejor cuando tengas 1000 personas bajo tu tutela y bajo tu cuidado. ¿Te imaginas que tengas conflicto y problemas con todos y cada uno de ellos y no lo sepas manejar correctamente? Por eso es que es importante que ya no solamente te hagas vulnerable, sino también que reconozcas que no eres perfecto. Y como tienes que reconocer que no eres perfecto, también puedes reconocer que vas a estar sometido y sujeto siempre a conflictos y a problemas. ¿Cómo puedes cambiar tus expectativas y tus acciones para ser menos impaciente y ser más capaz de mantenerte conectado hacia los demás? Te voy a dar un par de minutos, no, un par de segundos para que tu facilitador te ayude a responder a esa pregunta y ya nos vamos a conectar de regreso. Desarrollar esas actitudes te va a permitir tener paciencia. Y la paciencia es una de las principales virtudes de la vida. El principio de la celebración. La prueba verdadera de las relaciones no es solo cuando son leales,
Perdón, no es solo cuán leales somos cuando los amigos fallan, sino cuánto nos alegramos al verlos triunfar. Quiero detenerme unos minuticos aquí. Cuando tus compañeros, las personas que están en tu equipo de trabajo, los líderes que están contigo triunfan, ¿qué es lo que tú haces? ¿Celebras, aplaudes, vitoreas o envidias lo que las personas están conquistando? ¿Envidias lo que las demás personas están recibiendo? Te da como un escozor, o a lo mejor lo que te da es una envidia donde tú dices yo soy el próximo, y eso te reta o te lleva a conseguir entonces la gasolina o el estímulo adicional para poder llegar. Y esa es un área de la vida en la que nosotros debemos revisarnos. Por eso es que cada vez que alguno de mis discípulos, cada vez que alguien de mi equipo de trabajo logra un éxito, yo digo, el próximo en la cola soy yo. El principio de celebración está representado en un personaje bíblico que es el rey Saúl y el rey David. ¿Ok? Saúl no logró entender los siguientes principios claves del éxito. Mi éxito puede ser alcanzado solo con otro. Él creía que él era el único que podía hacer que las cosas caminaran. Es decir, que él se creyó el super líder. Mis áreas débiles pueden ser fortalecidas solo por otro. En sus áreas débiles, cuando alguien lo atacaba en sus áreas débiles o cuando él quedaba en evidencia en sus áreas débiles, en lugar de buscar a alguien que trabajara en esas áreas débiles, producto de su fortaleza, lo que hacía es que lo mandaba a asesinar o lo mandaba a psiquitrillar. Típico caso cuando Saúl se enfrentó a David, porque él estaba tocando el arpa para que se le calmara la loquera, y en medio del toque agarró la lanza y casi lo atraviesa. Mi influencia puede ser acrecentada solo a través de otro. Cuanto más influencia tú generes en las demás personas, cuanto más lejos lleves a las demás personas, más lejos va a llegar tu influencia. Ahora, si tú solamente estás pensando que tu influencia va a ser manifiesta y satisfecha en ese pequeño circuito, en ese pequeño círculo de personalidades, entonces tú tienes una visión del liderazgo limitada. Y mi legado puede ser dejado solo para otros. Tu legado no está hecho para ti. Tu legado está hecho para otras personas. Y la mayoría de las veces, las personas que ven el legado, lo ven producto de lo que la persona previamente hizo con su equipo de trabajo y de los grandes logros y de los grandes triunfos y de los grandes éxitos que esa persona trabajó. Quiero tomarme unos 30 segundos con tu facilitador para que te ayude a responder esta pregunta. ¿Te cuesta cierto trabajo celebrar el éxito de los demás? ¿Puedes identificar algunas de las razones por las cuales titubeas en celebrar el éxito de los otros? ¿Qué te gustaría hacer diferente para poder ayudar a celebrar a los demás? Tómate 30 segundos para que respondas esas preguntas personales y ya nos vamos a conectar. Bueno, líder, ¿qué haces con el éxito? ¿Qué haces con el éxito de tus compañeros? ¿Lo celebras o lo envidias? Hazte un acto de contrición, hazte un acto de mea culpa y reconoce que cuando los demás tienen éxito, tú puedes ser el próximo en la cola. Tenemos el último principio, el principio del camino alto. Subimos al nivel más alto cuando tratamos a los demás de lo que ellos, mejor a los demás de lo que ellos nos tratan. Eso es como correr la milla extra en materia de relaciones. Es decir, tratar mejor a los demás de lo que ellos nos tratan es como tratar de ser más cordial y más ameno de lo que las personas son con nosotros. Es correr la milla extra en las relaciones. Y los líderes siempre tenemos que correr la milla extra, siempre tenemos que estar dispuestos a dar el todo por el todo, siempre tenemos que estar dispuestos a dar muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay 3 caminos que tenemos que recorrer. Miren, el primer camino que tenemos que recorrer es el camino bajo, ¿verdad? El camino bajo que dice que tratamos a las personas peor de lo que nos tratan. Y bueno, cuando nosotros tratamos a las personas peor de lo que nos tratan, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Siempre es una relación decadente y nefasta. En el punto medio, tú dices, bueno, puedo tratar a las personas igual como me tratan, es decir, no pasa nada, somos igual de amigos, pero ¿qué pasa si tú te pones en el nivel más alto y dices, voy a tratar a las personas mejor de lo que ellos me tratan? Cuando tú haces eso, tú te colocas inmediatamente como líder en una posición superior. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas a las personas mucho mejor de lo que ellos te tratan a ti, tú comienzas a aprender el principio general del liderazgo que dice que tu liderazgo es servicio, es influencia, pero también es añadirle valor a otras personas. Cuando tú te pones en esa posición más alta, tú le añades valor a las demás personas, y al añadirle valor a las personas, ¿sabes qué recibes de vuelta? Valor. Recibes de vuelta cosecha de gratitud, recibes de vuelta las felicitaciones, recibes de vuelta ese sentimiento de emoción, de sentirse compañeros o de sentirse
miembros de un mismo equipo de trabajo o miembros a lo mejor de tu gran visión o formar parte de un gran propósito. Cuando tú das un paso adicional, las personas lo sienten, las personas se sienten a gusto y tú tienes que esforzarte por colocarte en el punto más alto, es decir, tratar a las personas mejor de lo que ellos, de lo que ellos te están tratando. ¿Qué ocurrió con Saúl? Bueno, fíjate una cosa, aquí hay una escena donde David tuvo en 3 oportunidades la oportunidad de matar a Saúl, y aquí hay una de esas específicas. Ok, te recomiendo que te la leas en Primera de Samuel 24, 1 al 22. David tenía la oportunidad de escoger el camino más bajo, es decir, él tenía la oportunidad de haberlo matado, se la pusieron papas fritas, por decirlo de alguna manera. David se encuentra presionado al tomar el camino más bajo. ¿Por qué? Porque los militares y los miembros de su ejército le están diciendo, Saúl está ahí dormido, mira, agarra y aprovecha, córtale la cabeza. Es tentado inclusive a tomar el camino más bajo. Pero ¿sabes qué hizo David? Rechazó el camino y declara que siempre seguirá el camino más alto. Por eso es que él dijo en ese momento, Dios me guarde o Dios me libre, ¿verdad? De tocar al ungido de Dios. Él entendía lo que era el principio de autoridad y él entendía que si él en ese momento, teniendo la oportunidad, le cortaba la cabeza, eso iba a repercutir cuando él fuera rey. Quiero decirte algo, líder. ¿Qué pasa cuando tú en el ejercicio de tu liderazgo tienes la oportunidad de arrancarle la cabeza a alguien, de dividir una organización, de ser desleal con personas que están en tu equipo de trabajo? En ese momento te va a salir bien. En ese momento te voy a felicitar y te va a decir, lo hiciste perfecto. Inclusive lo pudiste haber cortado con un bisturí de diamante que no es la cicatriz. Pero ¿sabes algo? Eso mañana te va a salpicar. Las deslealtades que tú siembres el día de hoy van a ser las deslealtades que tú vas a cosechar mañana. Las divisiones en las organizaciones que tú fomentas el día de hoy son las divisiones que tú vas a cosechar el día de mañana. Los problemas y los conflictos que tú generes el día de hoy, las bajezas humanas que tú generes en la organización hoy, son las que tú vas a generar mañana. Cuando tú estás dispuesto a caminar en el nivel más bajo es que te vas a encontrar todas las relaciones que vas a cosechar hacia adelante. Por eso es que te invito a que pienses cuál es el camino correcto. Y quiero pedirte que reflexiones esto para que te lo lleves de tarea. Repasa los 5 principios relacionados con la pregunta de la inversión. Es decir, ¿estás dispuesto a invertir en la gente? ¿Y en cuál de estos principios es usted más débil? Y mientras piensa en ese principio con el cual lucha, ¿cuáles son los pasos que debes tomar de manera eficaz para practicar el principio? ¿Qué te quiero invitar, líder? Te quiero invitar a que pienses cuál es el principio en el cual tienes fortalezas y en el principio en el cual tienes debilidades, en lo que se relaciona o lo que se respecta a invertir en la gente. Y luego, inmediatamente, tomes acción el día de hoy, es decir, que hagas algo hoy con eso. Y no te vayas a mover de ahí, porque ya nos vamos a volver a ver en la última parte de este maravilloso tema de cómo ganarse a la gente, y vas a poder aprender a relacionarte de manera maravillosa con los demás. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, y que no se te olvide realizar la pregunta de evaluación y la pregunta de discusión.